Sí. Entonces, no es lo mismo que tengas un 40, un 50, un 60% de inflación que tengas un 4% anual. Y por otro lado, otro grupo, me parece que fue el de Fiat, hizo algo que no respeta para nada la metodología del FODA. Lo que hicieron fue poner las fortalezas, por ejemplo, sumaron y después la dividieron por la cantidad de fortalezas, o sea que sacaron un promedio. Acá en la clase no vimos eso. ¿Se entiende? Porque eso distorsiona toda la metodología. ¿Qué ¿Entienden fue lo que ese digo? grupo del que hablamos la vez pasada? Que ellos No, pusieron porque los... ahí habían hecho un promedio de cada uno de los integrantes. Claro. Acá lo que hicieron es un promedio porque dividieron el total por la cantidad de fortalezas que habían elegido, ¿entendés? Pero eso también lo distorsiona. Claro. O sea, la metodología, así como tiene que respetar la parte comunicativa de la profesora Susana, la metodología también tienen que respetarla, ¿se entiende? Porque, en definitiva, así como el lenguaje tiene sus códigos, tiene su gramática, la metodología FODA que les estamos enseñando es determinada metodología que sirve para que nos podamos comunicar con los mismos elementos, ¿ok? Ahora, con respecto a la entrega, los que no entregaron nada, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Porque miren que este trabajo práctico es importante para que ustedes estén en condiciones de estar preparados para un parcial en el cual yo les voy a dar un caso y ustedes individualmente lo van a tener que resolver. Por eso, tal como habíamos dicho con la profesora Susana, estamos todavía a tiempo para que puedan aprobar el trabajo práctico y también se saquen las dudas pensando en el parcial de FODA que les vamos a tomar. ¿Alguna duda tienen con respecto al FODA? ¿Algo que sirva para clarificar lo que estamos haciendo ahora? Profe, yo tengo una Sí, consulta. Nosotros somos o sea, los de Toyota. ¿Podemos sí. corregir los factores que nos dijo y volver a entregarlo? Yo te diría, lo que yo te digo, ¿qué otra cosa les dije? El crecimiento del mercado pickup y de las Vos exportaciones. fíjate, Toyota es líder en el mundo y acá en Argentina con la Hilux, y que no es un producto barato, desde hace muchísimos años, es líder en ese segmento y como yo le digo, las pickups se venden no solo para la actividad agropecuaria, sino también para la minería y para la logística. ¿Sí? Alguien que trabaja en la construcción o alguien que va a comprar material de construcción a cualquiera de esos, ¿cómo se llama? A ICI o cualquier lugar, si necesita comprar un flete, le sale muy caro. En cambio, con una pickup vos más o menos te vas acomodando, ¿entendés? Entonces, que esos mercados estén creciendo y que a pesar de la pandemia siga evolucionando bien, me parece que es importante como para decirlo. Lo mismo que en el caso, ustedes vieron las noticias, ya salieron, estamos a principios de junio. ¿Qué modelo de vehículo fue el que más se vendió el mes pasado, en mayo? Una pregunta El para el Cronos. grupo Toyota. Eh, ¿Ustedes borraron los comentarios que yo les hice, los lobos? No, subimos otro con arreglos, pero los comentarios creo que no los podemos borrar. Porque vos sabés que sí, yo veo que hay dos, pero no veo los globos, por eso te pregunto, Ignacio. No sé, creo Por que ahí, Ignacio me estás hablando. por ahí Sí, sí. subieron Soy yo. otro. Sí, subí otro con arreglos. Hice otra Ah, entrega. pero claro, en el anterior no veo tampoco los globos. Bueno, no importa, yo los tengo copiados. Este, Ahora,
Claro, pero Les yo me acordaba que era el 11, por eso me llama la atención que lo hayan subido ahora. Son dos grupos nada más los que subieron, ¿no? Yo corregí dos, el de Toyota y el de Fiat, me parece. Ya te digo. De Toyota es el que recién acabo de ver. Pero la pregunta es ¿por qué lo subieron ahora? Si ahí decía 11 de junio. Está bien, Susana, pero lo subieron y ya está. Una vez que está subido, corrijámoslo. Acá también es lo mismo, no respetaron la metodología, que si tenían la clase de hoy como para sacarse las dudas, Claro, lo mandaron directamente, ¿se entiende? claro. Eso es lo que veo. Por eso te lo estoy diciendo. Por eso fíjense que hay una resistencia a la metodología es el camino, cuáles son los pasos, cuáles son las secuencias, y que de alguna manera interactuar con el sistema es aceptar los pasos, aceptar la secuencia y sobre todo cumplir con los plazos. Yo les estaba preguntando, salieron las ventas, ¿alguien leyó algo sobre cuál fue la evolución de la industria automotriz en la Argentina el mes pasado? ¿O no? Y fíjense, eso es conocimiento de la realidad de la industria que ustedes eligieron, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Yo leí un artículo, dice que crecieron las exportaciones con respecto al mes pasado, pero las ventas en el mercado interno cayeron. Sí, y que además la producción aumentó con respecto al año pasado porque el año pasado no se trabajó en mayo. Sí, a Pero esta altura las fíjense, fábricas estaban todas paralizadas. sí, entonces fíjense lo que vemos. Por un lado, aumenta el sector externo. Si ustedes también se informan con el entorno y el 70% de las exportaciones de la industria automotriz argentina se destina a Brasil. Y en este momento la economía brasilera está recuperándose. Incluso Brasil no tiene ni inflación ni devaluación. Entonces, la potencialidad del mercado brasileño para la Argentina es interesante. Eso en sí, para las empresas que exportan, como Toyota o como Fiat con el Cronos, es una fortaleza también. ¿Entienden lo que digo? En todas las clases yo creo que he dicho que la necesidad de exportar, por un lado, es una fortaleza que las empresas puedan exportar. Y cada clase, repito, el mercado argentino es muy pequeño. Fíjense, en Argentina somos 45 millones de habitantes, en Brasil son más de 200. Y la economía brasilera maneja mucho más dinero que la economía argentina. Entonces, no entiendo que no vean eso. También el hecho de que el Fiat Cronos siga siendo el auto más vendido en la Argentina, que se siga vendiendo, que crezcan las ventas, es una fortaleza, a la vez que una oportunidad. Porque vos tenés un producto que es líder en el mercado y ese mercado se sigue incrementando y se sigue vendiendo. Que el mercado crezca es una oportunidad y que vos tengas el auto que verdaderamente es el más vendido es una fortaleza, ¿o no? ¿O no todas las empresas quieren estar en eso? Por otro lado, en el caso de Toyota, hablamos acá sobre la marca Lexus. ¿Conocen la marca Lexus? Sí, profe, la clase pasada nos explicaste cómo. Bueno, Lexus vendió más de 2 millones de autos híbridos de distintos modelos. ¿Qué opinan de eso? Que tienen una gran capacidad de ver oportunidades. Bueno, sí, no la vieron, la desarrollaron ellos. O también que el Cierto. auto líder en híbridos es el Prius.
Y además tienen el Mirai que se maneja con hidrógeno, pero las ventas del Mirai son 300, 400. Ahora, para mí es importante, y piénsenlo, digamos, en estos momentos de pandemia, a veces tenemos que tranquilizarnos un poco y reflexionar. Es importante conocer lo que pasa en el mercado, particularmente el mercado argentino, y el mercado argentino también tiene que integrarse al mundo. Entonces, para nosotros, ¿qué es la realidad? Lo que a mí se me ocurre, lo que yo creo que es, me la dan así las cifras, las ventas, lo que está pasando. Y eso, como siempre decimos, en una industria que está cambiando tanto como la industria automotriz. ¿Sí? Fíjense, estamos hablando de que los autos son con motor de combustión interna, pero están viniendo los híbridos que tienen los dos motores. Estamos viendo que el auto eléctrico está creciendo por todas partes. Estamos hablando de la micromovilidad eléctrica con las bicicletas y con los patinetes. Todos esos son cambios muy grandes que modifican la industria, modifican las ventas. Tenés también el tema de los autos autónomos. Y encima de todo eso, la gente, en lugar de comprar un auto, lo va a alquilar, lo cual te trastoca el auto desde que empezó a producirse en las épocas de Henry Ford, hace más de 100 años, la gente iba y compraba un auto. Y ahora en lugar de comprarlo, lo vas a alquilar cuando lo necesitas, como la gente usa las bicicletas o se usaban los patinetes antes en Buenos Aires. Ahora, ¿cuál es el desafío que tienen ustedes? Tienen que tomar contacto con esa realidad, porque esa realidad les va a despertar en ustedes inquietudes, se van a conocer ustedes también como individuos que se están desarrollando, que están formando su perfil personal y profesional, y en base a todos estos cambios que van a ver afuera, van a tener, bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Qué es lo que voy a hacer? También hablamos con ustedes de misión, visión, valores y sustentabilidad. Toyota, ¿no tiene todo un programa de cuidado del medio ambiente? ¿Cómo no voy a poner entonces en Toyota eso? Y que eso es algo global. ¿Entienden lo que les digo? Bueno, por eso, ¿qué dudas, qué preguntas tienen como para verdaderamente ustedes ahora... ya terminamos mayo, estamos empezando junio y le van a venir los parciales entre el fin de este primer cuatrimestre y el principio del segundo cuatrimestre. ¿Qué preguntas, qué dudas son las que tienen con respecto al trabajo, con respecto al FODA? ¿En qué los podemos ayudar? Y reitero, por un lado, ustedes en esta materia tienen lo que les enseña el profesor Jorge, por otro lado tienen la teoría general del sistema, y además esto se complementa con el trabajo de la profesora Susana. Entendemos la dificultad, pero bueno, es un desafío, hay que ponerle el cuerpo a esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decir? Ninguna, bueno, también les dijimos con la profesora Susana, y fíjense si era una oportunidad o no. La profesora Susana también abre la ventana de tener una clase de consulta, reconociendo que por ahí, por formación o por arrastre, pueden tener dificultades. Les habíamos dicho, cualquier duda que tengan, nos contactan, hablan con nosotros y se sacan las dudas. Y fíjense que el constituirse como alumnos universitarios es algo más allá de participar en la clase. Es, bueno, las tareas que me dan, lo que tengo que realizar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le pongo el cuerpo así a lo que tengo que hacer? ¿Ok? Bueno, por mi parte terminé. No sé si Susana querés seguir con algo. No. Bueno, entonces Jorge. Bueno, me dan el pase. Gracias. Sí. Perfecto. Bueno, fenómeno. Entonces,
Vamos a terminar lo que arrancamos la última clase, que sería lo que tiene que ver con las dimensiones del motor, y después vamos a entrar en lo que es el rendimiento del motor. Con ustedes habíamos llegado hasta la parte de la diferencia entre motor diésel y motor Otto, ¿no? ¿Habíamos llegado a ver esa parte? Sí, sí. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí. ¿Puede ser? Sí, profe, vimos hasta ahí. Bueno, o sea, habíamos llegado por acá, ¿sí? Que teníamos en un caso y que teníamos en el otro, que pasaba con la relación de compresión, etcétera, etcétera. Bueno, eso nos daba una consecuencia de las diferencias, que habíamos dicho que si lográbamos que la relación de compresión fuese mayor, íbamos a tener un mayor rendimiento térmico. De hecho, el motor diésel tiene un mayor rendimiento térmico, voy a tener un menor consumo, ¿sí? Pero toda la parte de inyección que tiene el diésel, que tiene que trabajar a mayor temperatura y mayor presión, son más complejos y costosos. El motor es más robusto, ¿sí? Porque va a trabajar con mayores temperaturas y presiones, tanto en la compresión como en la combustión. Esto de que son más caros ya no, y que son más ruidosos tampoco, pero lo seguimos poniendo como dato porque todavía, comparativamente, cuando pasa un motor diésel, decimos, ese es diésel y aquel que no hace Profe, tanto. disculpe, creo que habíamos llegado a las similitudes. O sea, justo cuando empezó a explicar las similitudes ya eran las 6. Disculpe que Ajá. me confundí. Similitudes. O sea, la filmina anterior. Hasta acá, Claro, digamos. ahí, Hasta acá. creo que ahí terminamos, a las 6 justo, digo. Está bien. Bueno, o sea, lo que sigue es esto, justamente, que estamos hablando. Entonces, ahí había hace muchos años una diferencia notable. Hoy ya no es tanto. Ya los motores ni son más caros ni son más ruidosos. Todavía algunas marcas siguen mostrando la tecnología diésel o la tecnología del motor diésel como una diferencia, y por eso por ahí, si viene motorizado con el diésel, sale un poco más caro y demás. Pero realmente ya no es tan así. Ni tampoco eso que figura ahí, que el gasoil se quema más lentamente y esto termina limitando la velocidad máxima. Es verdad, quizá a las mismas RPM, si yo comparo un motor con el otro, voy a tener velocidades máximas, mejores velocidades máximas con los motores de naftero, de ciclo Otto, que los de ciclo diésel. Pero en general se han emparejado bastante, digamos, ¿no? Se han emparejado bastante. Bueno, de todo esto que charlamos, vamos a ver un pequeño problemita. Así vamos afirmando todos estos conocimientos que estamos viendo. Y después voy a entrar en el campus para que vean el trabajo práctico número 2, que tiene que ver justamente con todo esto que venimos viendo, y de paso hacemos una mirada de qué va a ser el trabajo práctico, qué ejercicios tiene, qué parte teórica van a tener que desarrollar. Profe, yo ya lo había, justo lo vi en el campus y dije, por ahí no lo vi, ya lo habían explicado, pero lo empecé a hacer. Bueno, mejor. Cuando vi que era de motores eléctricos, pero dije, pero si esa parte no la explicó, por eso lo dejé ahí. Hice el cálculo, todo. Bueno, como no está bien. Perfecto. Ahora después lo miramos entre todos y charlamos un poco. Lo van a tener que hacer en grupo también, ¿eh? Sí. Es un trabajo para hacer en grupo. Bueno, miren, tenemos un motor diésel que entrega un par de 300 Nm a 3.000 vueltas. ¿Sí? La densidad del combustible es de 0,8 kilos por litro, su poder calorífico de 10.000 kilocalorías por kilo y el rendimiento global del 33%. Es decir, nos está dando una idea más o menos de lo que rinde el motor. La densidad del combustible, que eso es dato normal de combustible, el poder calorífico también. Sí, hoy si entramos en cualquiera de los fabricantes de combustible, todos estos datos están disponibles. Por ley deberían estar disponibles en el surtidor, igual que el índice octano, pero la verdad que uno va a cargar nafta y si le preguntás a alguno de los playeros que te expenden el combustible, no saben. O sea, la verdad que las empresas expendedoras de combustible, los estacioneros que se hacen llamar, no están cumpliendo con eso. Ya nunca lo cumplieron, pero bueno, no importa. Debería estar ese dato. Pero bueno, son todos datos comunes, comerciales, si se quiere, de cálculo.
Entonces nos pide hallar la potencia útil, el consumo horario en litros. Bueno, y ahí tenemos los datos de la densidad que está dada y después hay unas conversiones como para tener en claro si tenemos que pasar de una unidad a otra o cómo lo hacemos, ¿no? Porque nos pide la potencia útil y acuérdense que la potencia útil la vamos a encontrar normalmente en caballo vapor, en HP, ¿sí? En horsepower o en kilowatt, ¿sí? Sobre todo en los diagramas de curvas características, en los diagramas esos multiparamétricos, que después vamos a ver, vimos algunos, ¿se acuerdan que vimos un multiparamétrico donde hacíamos elección de consumos específicos y demás? Bueno. Entonces, el primer punto nos pide hallar la potencia útil. Entonces, para hallar la potencia útil, vinculamos el momento torsor y la velocidad angular. Sabíamos que la potencia era igual al momento torsor por la velocidad angular. Si reemplazo la velocidad angular por su valor, ¿sí? Tengo que es 2pi por n, y si hago la conversión para tenerlo todo en las mismas unidades, me va a quedar, así me queda, digamos, una unidad de potencia convertible, digamos. ¿Sí? Acuérdense que siempre hay que trabajar con las unidades para que no nos queden inconsistencias, digamos, ¿no? Esto nos va a dar en kilográmetro por segundo. El kilográmetro por segundo yo lo puedo convertir a HP y HP lo llevo a kilowatt. Es decir, lo puedo expresar en cualquiera de los tres. Es muy difícil que yo encuentre una potencia de... ¿Qué potencia desarrolla tu vehículo? Y 9.611 kilográmetros por segundo. No, en general va a estar o en HP o en kilowatt. ¿Tá? ¿Se dan cuenta lo que hicimos? Es una aplicación directa de la fórmula, de una de las primeras fórmulas que vimos cuando empezamos a ver cuando empezamos a analizar curvas características. Con los datos explícitos que tenemos, el par torsor lo tenemos, ¿sí? El número de RPM al cual se produce esta situación de análisis lo tenemos, entonces calculamos la potencia que me eroga el motor en ese momento, ¿sí? Segundo punto, hallar el consumo horario en litros. Entonces, para hallar el consumo horario en litros, voy a tener que relacionarlo con el rendimiento térmico del motor, porque me lo da, ¿sí? Me dice cuál es el rendimiento térmico del motor. Entonces, acuérdense que nosotros habíamos visto que el rendimiento térmico era el cociente entre lo que obtengo y lo que me cuesta. Lo que obtengo, ¿qué es? La potencia erogada por el motor, que ya la calculé. Y lo que me cuesta es la potencia calorífica aportada, ¿por quién? Por el combustible. O sea, ¿quién le da? ¿Se acuerdan cuando veíamos el grafiquito ese? Del 100% que yo tengo de combustible, voy gastando, voy consumiendo en una cosa en otra, y después tengo una potencia erogada, ¿sí? Esa potencia erogada, que ya la calculé para estas condiciones, ¿sí? Me la da un poder calorífica que es ni más ni menos que el combustible. Entonces, previamente a eso, ¿sí? Porque ahí nos pide el consumo horario en litros. Vamos a ver cuál es el consumo en kilos, porque yo en realidad voy a consumir, como todos los datos que tengo del combustible, lo tengo en una unidad de potencia por kilogramo, ¿sí? Lo tengo en kilocalorías por kilo, o lo puedo tener en kilojoule por kilo, ¿sí? Ven que acá hay una conversión. Entonces, lo paso a kilojoule por kilo, o busco alguna tabla de conversión, alguna página de conversión, y llevo las kilocalorías por kilo a kilojoule. ¿Por qué? Y porque ya la potencia la tengo en kilowatt. ¿Qué kilowatt qué es? Kilojoule por segundo. Entonces, como ya tengo kilojoule por segundo, para que me quede homogeneizado todas las unidades, lo expreso en kilojoule por kilo. Es decir, este poder calorífico, este valor de poder calorífico es lo mismo que esto que está acá abajo. Entonces, voy a relacionar, como decíamos, vamos a relacionar entonces la potencia erogada por el motor con el poder calorífico y el rendimiento. ¿Por qué? Porque el rendimiento térmico, que estaba acá, ¿sí? En realidad lo despejé de acá faltaría un paso anterior. El rendimiento térmico es la potencia, dijimos, erogada por el motor dividido el poder o la potencia calórica aportada por el combustible. La potencia calórica aportada por el combustible es el poder calorífico inferior del combustible por
¿quién? La masa de combustible por hora. Entonces, despejo, lo cruzo, ¿sí? El rendimiento pasa dividiendo y digamos, el consumo horario de combustible lo paso como incógnita, que es lo que tengo que despejar. Reemplazo por los valores que tengo, hago las conversiones, acuérdense, porque acá tengo kilowatt, por acá arriba tenía kilojoule hora, entonces lo convierto, y me quedan kilogramos por hora, ¿sí? Porque todo lo otro se cancela, todo lo que está kilowatt se va con kilowatt, kilojoule se va con kilojoule, y me queda kilogramos, porque este está abajo, pasa arriba, ¿sí? Acuérdense que es el producto de los extremos sobre el producto de los medios, me queda kilogramo por hora, 24,54 kilogramos por hora. Ahora bien, como yo ahora tengo el consumo horario del combustible y nos da la densidad del combustible, puedo obtener lo que me pide acá, que es el consumo horario en litro, que es lo que nosotros normalmente calculamos entre llenada y llenada de tanque. Decimos, bueno, ¿cuánto me dio? O lo hacemos en kilómetros, ¿sí? Por ahí no horario, pero sí en kilómetros. El caudal, previamente, para llegar a eso, calculamos cuál es el caudal de combustible horario, ¿sí? Que es lo que me pide acá, el consumo horario en litros. Entonces, dividimos este consumo en kilos por hora, dividido la densidad del combustible que me lo da, ¿sí? Me lo da en kilo por litro, que es lo mismo en kilo por decímetro cúbico. Un litro es igual a un decímetro cúbico. Y esto nos da el segundo resultado, que es 30,67 decímetros cúbicos por hora. Yo puedo decir, bueno, si voy a 120 kilómetros por hora, ¿cuál va a ser el consumo? ¿Sí? Entonces puedo sacar, si estoy andando un régimen de 120 kilómetros por hora, puedo saber cuánto voy a consumir en litros por hora. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Litro, decímetro cúbico, centímetro cúbico, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, entonces, acá vamos avanzando en el uso de las expresiones, de las formas, las expresiones matemáticas con las que vinimos hablando durante todo este tiempo, con el refuerzo teórico y lo que tiene que ver con la parte conceptual para entender cómo ubico cada uno de estos parámetros dentro del vehículo, pero es algo que me está pasando permanentemente con el auto. Todo el tiempo estoy regulando, ¿sí?, una situación, y el auto hoy, como son autos modernos, lo hace en forma automática. Tengo una unidad de control electrónico que está sensando todo el tiempo mi relación aire-combustible para que sea la más eficiente, y a su vez eso lo está testeando con los gases de escape, donde hay un catalizador que mide en qué cantidad de oxígeno desperdiciado estoy enviando a la atmósfera, o qué cantidad de dióxido de carbono en exceso estoy enviando a la atmósfera. Entonces manda una información de vuelta al sistema de inyección o al sistema de combustión para que vaya regulando eso y me lo vaya mejorando, ¿sí? Eso antes no existía, hace muchos años ya, y eso lo hacíamos con el carburador. Entonces, con el carburador lo que se buscaba era un punto de mejor funcionamiento del carburador muy cercano, lo más cercano posible a la relación estequiométrica, ¿sí?, que era la relación aire-combustible más eficiente con la que yo me puedo acercar, y que, como habíamos dicho, estaba muy cerca también del mínimo consumo específico, ¿sí?, donde teníamos cerquita del mínimo consumo específico, teníamos la zona donde me convenía que funcione el motor en forma permanente para obtener que el mejor par torsor o el par torsor más alto y la potencia disponible más alta del motor, que dependiendo del motor estaba entre 4.000 y 6.000 vueltas, en 4.000 y 5.000 vueltas, dependiendo del tipo de motor. Por supuesto que no vamos a estar todo el tiempo en un régimen de 4.000 y pico de vueltas, ni tampoco vamos a pretender que el motor nos esté erogando permanentemente su mejor performance. Entonces ahí es donde todo el sistema electrónico, la EQ, que le llaman, ¿sí?, la unidad de control electrónico, está censando para mantenerme al auto en el mejor régimen posible, y que el rendimiento de ese tanque de combustible que yo le pongo o que cargo cada vez que voy a la estación de servicio tenga la eficiencia más alta posible.
¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. sí, dígame. Sí. ¿Alguien quería No, preguntar? yo decía que estaba todo en orden. Ah, bueno, Franco, perfecto, excelente. Bien, habíamos dicho también, sí, habíamos charlado también, que nosotros teníamos una utilización de la energía del motor, llamémosle que pobre, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que perdíamos un 35% en los gases de escape, otro 30 y pico por ciento en pérdidas mecánicas, en refrigeración, y el resto de lo que nos quedaba era un 32%. ¿Sí? Hay algo que es muy importante que tiene que ver con la refrigeración del motor, que se lleva un 23%. Es decir, yo tengo que tener las partes refrigeradas por las temperaturas que se desarrollan, y acá tenemos cuáles son las temperaturas de funcionamiento. Fíjense que el cilindro trabaja a 200 grados, la tapa está a 300 grados, la cabeza del pistón 350, válvulas de admisión y de escape a distintas temperaturas, 350 la de admisión y 750 la de escape. Es decir, la de escape obviamente ya pasó todo el proceso de combustión y los gases de escape son importantes, ¿no? En algunos casos yo lo uso, como habíamos visto en el motor sobrealimentado, lo uso en el turbocompresor, una parte. ¿Para qué? Para que mi aire ya vaya a una determinada temperatura y no vaya directamente como lo toma de la admisión, o a la temperatura ambiente. Pero en general esas temperaturas son las que tenemos en forma promedio, llamémosle, en el motor. Entonces, al haber estas temperaturas presentes en distintos materiales, ¿sí? Porque recordemos que cada una de estas partes que están ahí descritas, que no son todas, pero son las más importantes, faltaría el bloque de motor, que el bloque de motor es digamos, una parte monolítica importante que es de fundición gris, ¿sí? En general es una fundición gris compactada, entonces también tenemos que refrigerarlo y también hay una pérdida de energía por la refrigeración que se nos va. Pero fíjense que de ese tercio que habíamos dicho que tenía que ver, ¿se acuerdan que esto decíamos que era gases de escape? Esto lo habíamos puesto como arte del diseño, es decir, todo lo que tiene que ver con los materiales, con el diseño, la performance del motor, se comía otro tercio, y solo un tercio yo aprovechaba como trabajo efectivo, ¿no? O sea que yo cuando cargo, habíamos hecho la cuenta, cuando cargo 10 litros, solo 3,3 litros es el que me representa trabajo mecánico, ¿sí? Trabajo real, efectivo. El resto se consume, ¿sí? De ahí que un motor de combustión interna, sea naftero o sea diésel, tiene una baja performance, no es de lo más eficiente. Ahora bien, como este ítem, vamos a llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con la refrigeración y que está separadito de este tercio que habíamos dicho que pertenecía al arte de diseño, es muy importante, que es muy influyente en la vida del motor. Ya estamos hablando ahora que no quiero que se me funda el motor. Entonces hay que prestarle mucha atención y no es un tema menor. De ahí que hay tantos requerimientos de mantenimiento y de avisos que tenemos a través de los calcos que nos aparecen puestos en el capó o a través de determinadas señalizaciones que nos aparecen en los manuales de usuario, que hay que prestarle atención y hay que hacer los debidos mantenimientos de los diferentes fluidos que componen el proceso de refrigeración del vehículo. Entonces, no hay que asustarse, el rendimiento del motor es este que vemos, ¿sí? Es esto que está acá, de ahí que, como venimos mencionando, y ya lo vamos a ampliar cuando entremos en la bolilla de vehículos eléctricos, que los vehículos eléctricos han ganado y mucho terreno. ¿Por qué? Porque son mucho más eficientes en cuanto a rendimiento, mucho más eficientes, ¿sí?
Por ahora, lo que nosotros tenemos como límite es el acumulador, la batería, ¿sí? Porque necesitamos una autonomía que no la tenemos por una cuestión de recarga y que además que las baterías no tienen la suficiente autonomía hoy. La tienen en la medida que puedo avanzar en superficie, es decir, en volumen, es decir, pongo una batería más grande, entonces tengo disponibilidad de acumulación. Eso significa un peso adicional que tiene el vehículo eléctrico y sobre el cual se está trabajando mucho justamente para disminuirlo, para mejorarlo y para que no sea una contra. Pero pronto, seguramente en los años por venir, eso va a dejar de ser un obstáculo y seguramente los autos eléctricos van a competir y desplazar a los vehículos de combustión interna. De hecho, ya hay países que las restricciones las han puesto, hay fechas límites, 2030 es una fecha límite para la Unión Europea, es decir, después del 2030 no va a circular ningún vehículo de combustión interna. Falta todavía, pero bueno, se va a llegar y muy probablemente esa tendencia se vaya desplazando por todo el resto de los mercados, de los países. Cada uno después deberá analizar cómo puede suministrar la energía necesaria para que los vehículos puedan recargarse. Ese es otro tema. Ese es otro tema no menor. Bien, entonces el proceso de refrigeración es sencillo, tenemos un radiador, ¿sí? Tenemos un termostato que detecta la temperatura, entonces ese radiador tiene una recirculación de agua, de un líquido, ¿sí? Que tiene una característica particular. Después vamos a ver un pequeño videíto donde lo explica de qué se trata. Tenemos cámaras, ¿sí? Que van refrigerando todas las partes del motor, ¿sí? Es decir, que el bloque de motor tiene conductos, ¿sí? Previamente diseñados y obviamente que vienen ya dentro del bloque, ¿sí? Ya fundidos, donde necesito que circule el agua, ¿sí? Y el agua va a tener, el refrigerante va a tener un circuito en sí mismo que va de entrada y de salida, donde está un elemento de detección llamado termostato que va a estar sensando permanentemente la temperatura y que va a darle vida a este ventilador cuando la temperatura esté en exceso, ¿sí? Un sistema de forzado a través de una bomba, que es la que me va a mantener el fluido en movimiento, y obviamente una etapa de inspección en la cual vamos a tener que agregar o mirar el estado digamos, de los niveles de ese líquido, de ese fluido, para mantenerlo, obviamente, dentro de los niveles que nos marcan los niveles, ¿no? O sea, esa prueba de tonto, ¿no? O sea, si uno ve que está por debajo, bueno, hay que agregarle. ¿Está? No hay que mezquinarle en eso. Bien, entonces, dependiendo del vehículo vamos a tener distintos circuitos, ¿sí? Distintas formas de circuitos, pero en general lo que necesitamos es tener refrigerado esto que vemos acá detallado, es decir, el bloque del motor y los componentes que están en movimiento. Como les dije antes, tenemos distintos tipos de materiales que van a tener distintas solicitaciones a la deformación ante la presencia de temperatura o ante digamos, la agresión de la temperatura, con lo cual es importante que estén refrigerados cada uno en su medida, cada uno con su necesidad de refrigeración. Entonces, la tapa de cilindro, que es de aluminio, los pistones, que son de aluminio, la camisa del cilindro, que es de una fundición compactada, el cilindro, que es compactado, las válvulas, que son de acero termorresistente, y digamos, el brazo de biela, la biela, digamos, y el radio de manivela, o digo bien, la biela y la manivela, que son de acero forjado. Es decir, fíjense que tenemos distintos materiales y todos y cada uno de ellos van a entrar en temperatura, porque están todos expuestos a esa temperatura, a esa transmisión de calor que voy a tener, que viene de la combustión, que viene del proceso de calor que tengo en la combustión. Entonces, cada uno de ellos los tenemos que refrigerar
al mismo tiempo y conservarlos a todos de la misma manera para que la vida útil del motor sea la deseable, ¿sí? O la esperada, digamos. Bien. Perdón. Entonces, ¿qué nos sucede? Vamos a verlo así. ¿Qué nos sucede por fuera de la temperatura del régimen? ¿Sí? Es decir, voy a tener una temperatura de régimen. Entonces, ¿qué nos sucede? Por debajo de la temperatura no vamos a tener buena gasificación del combustible, ¿sí? Vamos a tener el lubricante demasiado viscoso, vamos a tener una lubricación deficiente y vamos a tener un consumo de combustible mucho mayor, porque necesito mayor temperatura para volver a equiparar esa temperatura. Entonces, por debajo no me conviene estar. Por arriba, ¿qué voy a tener? Y voy a tener, me empeora la carga de los cilindros, es decir, que voy a tener mayor temperatura de aire y de combustible por arriba de la temperatura deseable, esos 200 grados que yo necesito que esté la temperatura de comienzo de la combustión, va a estar muy por arriba y no me va a convenir que pase eso. Aumenta el riesgo de autoencendido, ¿por qué? Justamente porque se me empieza, o sea, hay algo que tenemos entre el aire y el combustible cuando entra en combustión que se llama frente de llama, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo distintos puntos de temperatura dentro del cilindro, producto de que tengo una temperatura de régimen muy elevada, voy a tener un autoencendido. Y si tengo un autoencendido, no voy a tener una combustión homogénea. Y si no tengo una combustión homogénea, voy a tener un proceso que va a producir pérdida de rendimiento en el cilindro, o sea, pérdida de rendimiento de todo el motor. Entonces, por arriba voy a tener problema también, por arriba de la temperatura de régimen. Y el lubricante se nos pone poco viscoso y se deteriora. Es decir, nos afecta a todas las partes del motor, pero fundamentalmente algo que es esencial y que es el que me da vida a todo el proceso de funcionamiento del motor, que es la combustión. ¿Sí? Si yo tengo una combustión deficiente y no Se está cortando. aprovecho al máximo todo ese poder calorífico que me da el combustible, y me da la mejor expansión posible, voy a tener una pérdida de rendimiento y obviamente un mal aprovechamiento de potencia disponible del motor. Entonces, pregunta, para que usted investigue. No se escucha. Para. Jorge, se está escuchando muy mal. ¿Me escuchaste? Chicos, ¿ustedes lo escuchan, el ingeniero Siciliano? Mal No, también, yo no. cortado. No, como que se cortó, ¿no es cierto? Sí. Sí. Esperen que le escribo por... Y bueno, ya se empezó a armar. Debe estar migrando a otro lugar. Esperemos un poco. ¿Te acordás que otra vez él lo hizo? No, pará. Debe estar reconectando. Ya le escribí por WhatsApp a Jorge. Ahí me parece que se... Jorge. Ustedes están, chicos, ¿no? Sí. Sí, sí, acá estamos. Sí.
A ver, esperen un poquito. Profe, Sí. Ahí estoy de vuelta. ¿Me Ah, escuchas? bueno, te habíamos perdido, Jorge. Sí, no sé, Movistar me tiene podrido. Ya le reclamé 200 millones de veces, que es horrible la conexión que tengo. Pero bueno, estoy en un sector de la casa que no puedo sentarme arriba del módem porque estoy a 1 metro estoy del módem, pero así todo no tengo buena recepción. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde llegó mi explicación? ¿Dónde me perdí? Lo último que hasta, yo entendí fue la pérdida del rendimiento por estos temas que estábamos hablando por debajo, por encima de la temperatura regional. Bien. Entonces, vamos a ver ahora un videíto, ¿sí? Les había dicho, vamos a ver un videíto que aclara esto que estábamos viendo de... Es una página que es de un ingeniero que se llama Garibaldi, ¿sí? Capaz que ustedes lo escucharon alguna vez. Autotecnia se llama esto que vamos a ver. Es muy interesante. Tiene en el programa El Garage, ahora lo voy a compartir con ustedes. En el programa El Garage tiene un programa este hombre. Ustedes saben que fue profesor Garibaldi en la UTN Pacheco, ¿sí? Así que es un hombre ya de unos cuantos añitos, pero sabe mucho, digamos. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, Garibaldi fue incluso ayudante de, me parece, Máquinas Térmicas 2, cuando existía la carrera de 6 años. Yo la cursé también en 6 años. Hay una materia que se llama Máquinas Térmicas 2 y tenía todo lo que eran máquinas alternativas, o sea, motores de combustión interna. Bueno, vamos a ver por qué usar refrigerante y no agua destilada, ¿sí? ¿Y qué función cumple ese líquido refrigerante? Una de las dudas frecuentes es por qué hay que usar líquido refrigerante en lugar de agua destilada. Porque mucha gente piensa que es lo mismo. El etilenglicol no se comporta como el agua. El etilenglicol, entre otras cosas, por ejemplo, no se congela a 30 y pico de grados bajo cero. Es decir, ya el problema de congelamiento, que es muy grave en países fríos, porque si tengo agua en el circuito y se congela, me rompe el bloque. Con el etilenglicol no sucede. Eléctricamente, el comportamiento del etilenglicol es muy diferente del comportamiento del agua, y eso hace que la corrosión también sea controlada. Es decir, el etilenglicol no tiene absolutamente nada que ver con el agua, ¿ok? Se utiliza etilenglicol por razones funcionales de temperatura, de disipación de temperatura, y razones también que hacen en cuestiones eléctricas en lo que hace a corrosión, fundamentalmente. Por eso es que en los líquidos para radiadores, sistemas de enfriamiento, siempre se utiliza este elemento, que es el etilenglicol, que es un alcohol. El etilenglicol tiene también otra cosa, que es el punto de ebullición, que es más alto que el punto de ebullición del agua, es decir, el punto en que hierve. Si bien en los sistemas de enfriamiento están presurizados, el riesgo de ebullición con etilenglicol prácticamente desaparece. Con el agua, cuidadito, no se le ocurra sacar la tapa del radiador cuando usted se detuvo de un viaje, porque lo va a pagar muy caro en el Instituto del Quemado. Suscríbete a nuestro canal YouTube Autotécnica TV, videos exclusivos, los anticipos del mundo automotor. Bueno, clarito, ¿no? Entonces, fíjense que es un alcohol que tiene un punto de ebullición más alto que el agua, para evitar justamente que me pase a estado de fase de vapor o de fase gaseosa por arriba de los 100 grados, y me mantiene refrigerado todo el circuito del vehículo. Y además, fíjense que tiene una característica, el etilenglicol, que tiene una característica sanadora, vamos a llamarla de alguna manera, que no es corrosivo. Es decir, que no me ataca los circuitos a los que está refrigerando, o sea, no me ataca los materiales a los que está refrigerando, ni al circuito por el que estoy circulando, ¿sí? Que eso es muy importante para la vida de todos los elementos
que tenemos en juego en el vehículo. Si uno hace hoy una observación muy rápida levantando el capó, nos vamos a encontrar que tenemos muchas partes plásticas en el vehículo que también están en contacto con esa temperatura de la cual hablamos, de la cual el vehículo necesariamente produce, que algunas, como vimos, son pasivadas o son absorbidas por la refrigeración, y otras se disipan por las tres formas de transmisión de calor que tenemos, que después ustedes cuando estudian termodinámica lo van a ver, que tiene que ver con la transmisión, con la convección y con la radiación. Entonces, en la transmisión de calor yo tengo un factor importante que lo disminuyo o lo tengo controlado, como vimos en la filmina anterior, dentro de una temperatura de régimen para que no esté ni por arriba ni por abajo, con las consecuencias no deseadas que conversamos, ¿no? O que describimos. Bien. Ahora entrar en la última bolilla o en el último tema que tendría... ¿Otra vez? No se te escuchó, Jorge. Jorge. No, se te escucha mal. Esperen, chicos, sé que estoy escribiendo por... Bueno, acá estoy nuevamente. Bien, entonces les decía, voy a compartir con ustedes el campus, ¿sí? El campus. Y el campus estaba acá. Voy a compartir con ustedes el campus. Campus, acá está. Bueno, les comentaba que FODA, y vamos a ir al... Si ustedes vienen al día de hoy, ¿sí? Que estamos a 4 del 6 en el campus, ¿sí? Entran acá donde dice cálculo de parámetros fundamentales en motores de combustión interna y se van a encontrar con el trabajo, ¿sí? El trabajo es para entregar el día 2 de julio, ¿está bien? Entonces ustedes se van a encontrar con este archivo, ¿sí? Que es el TP número 2, que se lo pueden descargar. Yo se los voy a mostrar. Está acá. Se los voy a mostrar así. Lo vemos de qué se trata.
se van a encontrar con este trabajo, ¿sí? Unidad 5, cálculo de parámetros fundamentales en motores de combustión interna, lo tienen como para colocar el número de grupo o equipo, como quieran llamarlo, la cantidad de integrantes, y después van a tener, creo que eran 8, 9, 10 ejercicios. 10 ejercicios donde van a tener que hacer desarrollo teórico y en otro hay cálculos para hacer, ¿sí? Entonces, en el 1 les va a preguntar cómo se obtienen las curvas características de un motor, los valores mínimos de consumo específicos coinciden con los máximos de par, ¿por qué? Un calculito sencillo donde tienen que calcular el torque que entrega el régimen. Acá hay uno interesante que habla de motores eléctricos, que hay un alumno que dijo, los motores eléctricos se caracterizan, dice, por tener dos curvas características en dos etapas, en la primera el torque es constante, en la segunda la potencia es constante. Entonces dice, un fabricante afirma que el motor de su modelo tiene un torque máximo de 230, una potencia máxima de 65 y un régimen de 11.100. Dibujar las curvas del motor construyendo la tabla de valores. La verdad que es muy sencillo, ¿sí? Más allá de que hable de que es un motor eléctrico, lo que ustedes tendrían que construir son las curvas, entonces tendrían que agarrar una planilla Excel y ver la relación, porque las fórmulas las vimos, cómo relaciono par máximo o torque y potencia, ¿sí? Y hacer una relación entre 0 y 11.100 RPM. ¿Qué pasa con el torque y qué pasa con la potencia? Fíjense que dice que hay un torque máximo hasta un determinado valor, ¿sí? Y una potencia máxima a un régimen máximo. Entonces lo que ustedes tendrían que ver es cómo construyen esas dos curvas y las representan, ¿sí? ¿Está bien? No es difícil, ¿eh? Piénsenlo, no es difícil. Cualquier duda donde ustedes se frenen, me consultan. El quinto punto es qué limita la velocidad de giro de un motor naftero, qué sucede en un motor diésel rápido. Calcular el coeficiente de elasticidad para el motor del que se muestran las curvas características a continuación. ¿Se acuerdan del coeficiente de elasticidad? Que tenía un coeficiente de par y un coeficiente de potencia, de régimen, perdón. ¿Se acuerdan? Y que el coeficiente de elasticidad era la factorización de ambos. Bueno, tienen que hacer ese cálculo con estas curvas características de este motor de Citroën C5, de 2,2. ¿Sí? ¿Está bien? Después hay un calculito, un punto 7, perdón, que describe dice, para el motor del punto anterior se mide el consumo específico para la situación en la que entrega el máximo torque y obtuvo como resultado este consumo específico, nos da el poder calorífico del combustible, nos da, fíjense, en kilojoule por gramo, no en kilojoule por kilo, o sea, por eso es 41,8 o 41,80 kilojoule por gramo, y nos pide calcular la potencia específica, la potencia que entrega el motor en esa situación y el rendimiento del motor en esa situación, ¿sí? Como hay algunos temas que nos falta ver, que tienen que ver con el rendimiento del motor, algunos temas o algunos puntos van a tener que esperar a que lo desarrollemos, pero ya pueden ir trabajando bastante con lo que vimos hasta ahora. El punto 8 nos da las características de un motor, su carrera y diámetro del pistón, la relación de compresión, y nos dice que calculemos cilindrada y volumen de cámara de combustión. El punto 9 nos dice, nos da un motor diésel que entrega un par a 50 kilogramos y 3.500 RPM, nos da la densidad del combustible, el poder calorífico y el rendimiento global, y nos pide calcular la potencia útil y el consumo horario en litro. Es parecido al que vimos hoy, ¿sí? En clase, hace un ratito. Y finalmente tenemos curvas paramétricas, ¿sí? Donde tenemos el mapa de eficiencia de un motor naftero, ¿sí? Y a partir del análisis de habría que calcular el consumo específico mientras entrega el máximo torque, o el torque máximo, cuál es el torque que entrega a 3.500 vueltas y 75% de carga,
cuál es el consumo específico para este punto y cuál es el rendimiento para la situación de este punto si el poder calorífico inferior del combustible es de 40 kJ. ¿Está? Y ese sería todo el trabajo. Este es muy sencillo, es similar a lo que vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos un ejercicio completo con uno de curvas paramétricas? Bueno, es muy parecido. Estamos pidiendo otros datos para que ustedes interpreten del gráfico, pero la modalidad de interpretación es la misma que vimos en clase. Vuelvo a insistir, si hay alguno que se traba, algún grupo que no lo entiende, consúltenme y yo los voy orientando a cómo resolverlo. ¿Está bien? Entonces, ya lo tienen disponible, pueden ir chusmeándolo, pueden ir charlándolo en grupo y viendo la resolución. Arranquen por los más sencillos, que son los primeros, y después a medida que se va poniendo más complejo, yo calculo que hoy por ahí vemos un ratito más con lo que tiene que ver con rendimiento y después en la clase que viene completaremos lo de rendimiento como para que ustedes ya tengan un panorama completo y puedan resolver todos los ejercicios. ¿Tienen una consulta? Sí, Fabricio. En el punto número 7, ahí no podemos despejar con el punto que nos dio hoy, que hicimos, que nos mostró. No podemos despejar de la fórmula para ir sacando valores que no tenemos. El punto 7. Usted dijo que hay algunos puntos que por ahí no lo sabíamos porque no los explicó todavía. Por ejemplo, el rendimiento. Pero ese rendimiento no lo podemos despejar. El punto 7. Sí. El punto 7 dice, en el punto 7, mire, lo se obtuvo el poder calorífico, ¿cuál es el rendimiento del motor? Sí, si está... Despejamos... Sí, ese lo podés resolver, sí, ese lo podés resolver. Lo que yo decía, Fabricio, conceptualmente, lo que nos queda ver es, digamos, sería un cierre de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Pero individualizando cada uno de los rendimientos. Ahora lo vamos a ver, vamos a empezar a mirarlo, a analizarlo, porque tengo un rendimiento mecánico, bueno, ¿qué es el rendimiento mecánico? Tengo un rendimiento volumétrico, bueno, ¿qué es el rendimiento volumétrico? Tengo un rendimiento cualitativo, ¿qué es el rendimiento cualitativo? Tengo un rendimiento indicado, ¿qué es el rendimiento indicado? Todo eso está dentro del rendimiento térmico total o el rendimiento global de mi motor. Bueno, conceptualmente, para que ustedes ya lo vayan fijando y cuando en tercer año, cuando el año que viene con el ingeniero Brandi, vean en ingeniería... Ingeniería de Industria Automotriz 2, que es la continuación, es la hermana mayor de esta materia. Sigan viendo estos temas, ustedes ya lo tengan en mente, sepan a qué apuntábamos o conceptualmente qué relevancia tienen cada uno de estos rendimientos. Y después cuando lo vean, obviamente, en termodinámica ya no les sea chino básico, sino que ya lo vieron. No entramos en la profundidad, a pesar de que hicimos análisis termodinámico, pero no hicimos un análisis, hicimos una interpretación de la evolución termodinámica para llegar a partir de esa evolución termodinámica al trabajo mecánico en el eje del motor, pero no hicimos el análisis termodinámico fino, profundo, que eso lo van a ver en termodinámica, porque necesitan primero incorporar los conocimientos propios de la termodinámica, para poder después entender todos los otros fenómenos que en esa materia analicen, porque no van a solamente ver los motores de combustión interna. ¿Está bien? Van a ver varias. Van a ver turbinas de gas, van a ver el ciclo Rankine con turbinas de vapor, o sea, van a ver muchos más temas que entran dentro del análisis de máquina. Pero primero, tiene que ver primer y segundo principio de la termodinámica para poder entender todos estos fenómenos. Bien, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Quedó todo claro? Sí. Bien, fenómeno. Sí. ¿Los grupos los van a asignar de nuevo? ¿Son los mismos? O sea, deberían ser los que teníamos para FODA. No sé, son los mismos grupos. Siguen de acá a fin de año. Pero yo no acá tengo a fin de grupo. año en esta materia son los mismos grupos. No se reasigna más nada. Lo que hacemos es tomamos como base digamos, ese reparto de alumnos en cada uno de los grupos y ya después los vamos siguiendo con los mismos grupos.
Así, ya que están trabajando juntos, sigan trabajando juntos en este trabajo práctico y otro trabajo práctico más que después vamos a hacer más adelante. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Así Claro, sí, van. yo preguntaba porque yo no tengo grupo, por eso. ¿No tenés grupo? ¿Y en dónde estás en el FODA vos trabajando? No, eso es lo que hablamos la semana pasada, que yo les comenté que los compañeros que me habían tocado a mí estaban todos dados de baja en la materia. Por eso el Bueno, FODA lo estoy haciendo solo. bueno, entonces, hagamos así. El FODA, entregalo vos solo, ahora, porque ya no vamos a cambiar de caballo a mitad del río. ¿sí? No, sí, sí. Y para el práctico 2, yo después veo a dónde te reasigno con algún, por ahí hay alguien que ya está tirando un brazo, mira. Gonzalo García dice, tenemos un espacio, si querés estar, bueno, después decime Gonzalo García, decime qué grupos son ustedes, qué número de grupos son, y ya me lo anoto y se lo colocamos a Joaquín ahí. ¿Puede ser? Escribime ahí en el chat qué número de grupos son ustedes. Bien, entonces, vamos entonces a seguir con lo que veníamos charlando recién, que tiene que ver con el rendimiento del motor. Es decir, vamos a charlar ahora sobre un tema muy interesante, que hay mucha bibliografía, ¿sí?, referida a este tema, que incluso son temas que más allá o más acá del análisis que hagamos, en particular ahora sobre el motor y demás, recuerden que el rendimiento, la eficiencia, es un indicador, una métrica, vamos a llamarlo en lenguaje en lenguaje de gestión, como lo que ustedes van a trabajar o se van a enfocar a partir de que tengan el título bajo el brazo, y que lo van a tener que hacer permanentemente, ¿no? Entonces es un buen ejercicio saberse parar o saber analizar en cada una de las situaciones cómo medimos esos rendimientos, esas eficiencias, ¿no? Hoy por hoy, si uno no tiene en claro en un proceso productivo, en un sistema productivo, cuál es la eficiencia, cuál es el rendimiento, la verdad que está más cerca, como decíamos, nos decían nuestros viejos cuando éramos chicos, ¿no? Más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Es decir, un proceso productivo, si no tiene métrica que lo estén midiendo permanentemente, es muy probable que en algún momento algún problema aparezca. Entonces hay que medir, y para medir hay que tener datos, y después trabajar en forma comparativa. En lo que nos compete, que tiene que ver con el rendimiento de un motor, nosotros vamos a tener, como les decía antes, muchos datos en juego, ¿sí? Pero para esto, fíjense que ahí tienen un desarrollo ustedes de 4 rendimientos distintos. Vamos a ver de qué se trata de cada uno de esos rendimientos y a quién están afectados. Cuando hablábamos nosotros que partíamos de un 100% de potencia calórica que me la daba el combustible y terminábamos en un 33%, bueno, ahora vamos a ver en números cuánto corresponde a cada uno, ¿sí? En números que están dentro de lo real, ¿no? Siempre, si ustedes el día de mañana leen que el rendimiento de un auto, ¿sí?, es del, no sé, 60%, bueno, la verdad desconfíen y mucho, de un vehículo, ¿no?, un motor de combustión interna, de un 60%, bueno, desconfíen mucho porque evidentemente algún perro o algún gato están metiendo dentro de ese motor, no es verdad, ¿sí? Y por lo que ya venimos charlando, que hemos desmenuzado cada una de las partes y hemos visto quién se lleva cada uno de esos porcentajes, y que lo que finalmente me queda es un tercio, bueno, ahora lo vamos a refrendar, pero desde el punto de vista del análisis del rendimiento. Entonces, nosotros tenemos distintas pérdidas de energía, vamos a analizarlas, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el combustible vamos a tener una energía química que ponemos en juego, ¿sí?
para realizar una combustión que nos va a liberar una energía térmica deseable. ¿Dónde? En esa cámara de combustión, en esa cabeza del pistón, porque yo la necesito después transformar en fuerza para que me mueva el pistón. Entonces, dentro de las pérdidas de energía voy a tener una clasificación de pérdidas químicas, es decir, voy a tener una pérdida química. No voy a aprovechar tampoco toda la potencia que me da el combustible. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Cuando habíamos analizado, porque hay una naturaleza del combustible que cuando se me disocia, una parte importante la pierdo en los gases de combustión. Entonces voy a tener una pérdida química que se me va a ir, se me va a ir en forma desaprovechada. Voy a tener otra parte en calor, ¿sí? Que va a tener que ver con la energía térmica, que tiene que ver con el proceso de combustión, ¿sí? Y después voy a tener otra parte mecánica que va a estar en función del desplazamiento del movimiento del pistón. Voy a tener partes de enrosamiento, que más allá de que lo voy a tener lubricado como corresponde y en las temperaturas de trabajo que corresponden y demás, voy a tener una energía mecánica que me va a producir pérdida, ¿sí? Dentro de este contexto en el cual ingresamos un 100% de energía, perdemos por los gases de escape un 30, otro 33, otro 30 y pico, se nos fue en la refrigeración o en lo que tiene que ver con el arte de diseño que decimos, por los materiales, y finalmente un trabajo útil que anda en el 30% también. Entonces ahí tenemos los 3/3 de los que siempre hablamos, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con los rendimientos, hay un rendimiento en particular que es el rendimiento volumétrico, ¿sí? Y el rendimiento volumétrico es, lo que está definido acá, es la masa de aire que es la relación que yo tengo entre la masa de aire aspirada realmente, ¿sí? O la masa, y la que teóricamente yo podría llegar a aspirar. Es decir, todo lo que yo puedo lograr llenar el cilindro, lo mido con el rendimiento volumétrico y me va a dar un grado de eficacia, ¿sí? Y ese grado de eficacia, de eficiencia sería, ese grado de eficiencia me va a dar la posibilidad de tener una mejor combustión, un mayor aprovechamiento de la combustión posible. ¿Está? Entonces, en esa relación aire-combustible que decíamos necesaria que yo voy a tener para llegar o estar siempre cerca de la mezcla estequiométrica, ¿qué era? Era la relación de aire exacta. Perdón, ¿alguien quería decir algo? No, aire combustible, ¿verdad? Aire combustible, sí, la relación aire-combustible exacta, ¿sí? Que voy a necesitar para quemar en forma exacta el combustible. Entonces, si lo hago desde el punto de vista de cálculo de balance, por eso se llama relación estequiométrica, porque hago un balance estequiométrico en función de el tipo de combustible y la cantidad de oxígeno que yo necesito para quemarlo en forma completa. Entonces, ¿y ese oxígeno de dónde lo obtengo? Del aire. Entonces yo lo voy a necesitar tomar una determinada cantidad de aire que en proporción tenga el oxígeno necesario para que mi combustible se queme en la forma más deseable, estequiométricamente. Si estamos hablando de un combustible índice octano normal, estamos hablando de una relación de 1 en 15, es decir, por cada kilo de combustible, o cada gramo de combustible que yo vaya a combustionar, necesito 15 de aire. ¿Está? Esa es mi relación aire-combustible. ¿Está? Si estoy por debajo de ese valor, voy a tener mezclas pobres, perdón. Y si estoy por arriba de ese valor, voy a tener mezclas ricas, ¿sí? Es decir, voy a tener más combustible que el deseable, va a ser mezcla rica y mezcla pobre. Eso es lo que me está testeando todo el tiempo la unidad de control electrónica que tenemos hoy en los vehículos modernos. Entonces me lleva al mejor juego posible de aire y combustible para que el aprovechamiento de mi rendimiento del motor y de la potencia calórica del combustible sea el más alto posible. Y dentro de ese equilibrio que busca, la EQ, voy a tener
una tendencia al mejor aprovechamiento del rendimiento volumétrico, ¿sí? Que es este grado de eficacia, con el que deseamos llenar el cilindro. Entonces, este rendimiento volumétrico, ¿sí? Que obviamente va a ser lo que obtengo siempre sobre lo que me cuesta, es lo que me va a dar un grado de eficiencia de cómo llenamos el cilindro. Bien. Rendimiento volumétrico que se puede calcular y que va a estar en función de que yo tenga un motor de aspiración natural o un motor de aspiración, un motor sobrealimentado. Ahora, yo por ejemplo no tengo un sobrealimentado en mi vehículo, tengo una aspiración natural, es decir, no tengo el sobrealimentador que me da la posibilidad de tener una temperatura más adecuada, aprovechando los gases de escape, lo que habíamos hablado. Pero, en cualquiera de los dos casos, como sí tengo una asistencia de una unidad electrónica, voy a tener permanentemente el vehículo testeándome, la unidad electrónica de unidad de control electrónico va a estar testeándome y dándome la mejor relación aire-combustible en función de lo que sensan los gases de escape. Acuérdense siempre que como son vehículos inteligentes y hay una búsqueda de reducir las emisiones, lo que yo tengo que mirar es qué estoy tirando al medio ambiente, porque ahí también me va a dar una medida de la pobreza o la riqueza que yo tenga en la mezcla. Entonces va a estar regulándolo, todo el tiempo lo va a estar regulando. ¿Está? Y eso me lo da la arquitectura de diseño, la arquitectura electrónica que tiene el vehículo, que acompaña todo el otro diseño mecánico y termodinámico que tengo del motor. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, dentro del ciclo de un motor alternativo de 4 tiempos, vamos a tener una variación de la presión en el interior del cilindro, ¿no? No vamos a tener, es decir, de acuerdo a la posición en la que esté el pistón en el cilindro, voy a tener una variación de la presión sobre esa cabeza del cilindro, del pistón, que me va a dar distintas fuerzas de movimiento en función del grado de giro del cigüeñal. Y el grado de giro del cigüeñal va a tener una correspondencia de la fase en la que esté el ciclo. ¿Está bien? Entonces voy a tener entre determinados grados, de tal grado a tal grado, la fase de admisión, de tal grado a tal grado, la fase de compresión, combustión, de total grado a total grado voy a tener la fase de expansión y finalmente el estado. Como yo tenía el ciclo completo en un motor de 4 tiempos, en 2 veces el giro del cigüeñal, si yo despliego, si yo abriera ese ciclo, este ciclo que tengo dibujado acá, lo abriera, voy a tener 720 grados. ¿tá? Voy a tener 720 grados, es decir, son 2 giros completos. Un giro completo son 360 grados, el segundo giro completo son 720 grados, y ahí voy a tener todas las fases del ciclo y las carreras que voy a ir cumpliendo, en función del punto muerto superior y el punto muerto inferior. Entonces, en cada una de esas fases, ¿sí? En cada una de esas fases, yo voy a tener distintas presiones que juegan sobre la cabeza del pistón. Y voy a tener, en consecuencia, distintas fuerzas, ¿sí? Actuantes. Por eso que hay otra parte importante en el estudio, en el cálculo de los motores, que tiene que ver con la cinemática y la dinámica, es decir, la velocidad del pistón y cómo actúan las fuerzas vinculadas a ese movimiento. A saber, la biela, el pistón, o sea, la masa de la biela, la masa del pistón, la masa de la manivela, y después, que es lo que tiene que ver con las fuerzas alternativas, y después todo lo que tiene que ver con las fuerzas rotativas, es decir, el cigüeñal, los componentes del cigüeñal, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a dar fuerzas rotativas, y la que sube y baja, por llamarlo de alguna manera, vamos a tener las fuerzas alternativas. Alternativas, ¿por qué? Porque alternan entre valores máximos y valores mínimos.
Cuando yo llego al punto muerto superior y al punto muerto inferior, ¿cómo creen que es la velocidad del pistón? Nula. ¿Cómo? Nula. Cero. Nula. Muy bien. Nula. Perfecto. Entonces yo voy a tener situaciones de esfuerzos máximos y esfuerzos mínimos, es decir, fuerza máxima y fuerzas mínimas, ¿sí? En cada uno de esas situaciones. Si yo después hiciera un desarrollo, que lo hay, ¿no? Hay un análisis cinemático y dinámico en el que yo involucro todas las fuerzas actuantes, puedo medir cada una de esas fuerzas y ver cómo actúa en función de los grados de giro del cigüeñal. Si yo lo afecto en distintos grados de giro del cigüeñal, voy a tener distinta afectación de la fuerza de los gases, porque va a estar relacionada a una distinta presión de los gases que yo voy a tener, que va a estar relacionado a distintos volúmenes, porque voy a tener distinta posición del pistón dentro del cilindro, que me va a desplazar distintos volúmenes, y eso me va a dar distintas fuerzas de gas. ¿Está bien? Entonces, en cada posición de grado de girado del cigüeñal voy a tener distintas situaciones de cada una. El momento torsor, lógicamente, etcétera, etcétera. Todas las fuerzas actuantes. Bien. Avanzo un poquito más. Entonces, tenemos tiempo. Entonces me va a aparecer en este grado de análisis que venimos realizando algo que se conoce como la potencia indicada. El rendimiento indicado, que tiene una relación directa entre la potencia indicada y la potencia térmica del combustible. La potencia indicada es una potencia que viene del diagrama indicado, ¿sí? Y el diagrama indicado es un diagrama que se traza, ¿sí? En el banco, ¿sí? Y que me da una idea aproximada, ¿sí? De el funcionamiento del ciclo y me permite saber cuál es la potencia que yo voy a tener previo al análisis de los rozamientos. Es decir, es una potencia que no tiene en cuenta los rozamientos. ¿Está? No tiene en cuenta los rozamientos. Cuando yo hago, después vamos a hacer el análisis de los rozamientos y vamos a ver en qué desembocamos. Entonces, la potencia indicada va a ser una relación de quién? El rendimiento indicado va a ser un cociente entre esa potencia indicada y la potencia calórica o la potencia térmica del combustible, que va a estar dada de vuelta por el poder calorífico del combustible, el poder calorífico inferior, y la masa del combustible consumida por unidad de tiempo. Eso nos va a dar el rendimiento. Recuerden que los rendimientos siempre tienen que dar adimensionales, es decir, que las unidades que están acá arriba se cancelan con las de acá abajo. Los rendimientos no tienen unidad, son adimensionales. ¿Estamos de acuerdo? No me vayan a poner en un cálculo rendimiento de 0,8 centímetros, porque sonamos. Y recuerden siempre que salvo el rendimiento volumétrico que vimos, que puede dar mayor que 1, dependiendo de cómo esté la riqueza de mezcla, todo el resto de los rendimientos tienen que ser menores a 1, siempre. ¿Está bien? Siempre. Si veníamos charlando recién, voy a tener entonces ahora sí las fuerzas de rozamiento o el trabajo de... Entonces el rendimiento mecánico me va a dar una relación entre la potencia efectiva y la potencia indicada. Es decir, subo un plano más de análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rendimiento mecánico va a considerar todo el trabajo de rozamiento desarrollado en todos los mecanismos, ¿no? Bombas, distribución, el bombeo de los cilindros durante la fase de admisión, de escape, y obviamente el distinto componente que va a tener en los materiales. En general, rendimiento mecánico suele ser muy alto, ¿sí? 0,90, 0,9, 0,90, 0,95, es decir, 90-95%. ¿Por qué?
porque en cuanto se cae el rendimiento mecánico, automáticamente se me cae el motor, porque cualquier filtración que empiece a haber o que me pase aceite hacia la parte superior de los cilindros, ya estamos muertos. Ya de ahí a que se me funda el motor estoy cerca. Entonces, los rendimientos normalmente son muy altos, sobre todo en la estanqueidad que yo necesito en ese cilindro. ¿Está? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, sí, sí. Entonces, de vuelta, ahora tengo una potencia efectiva que está por debajo de esta potencia indicada. ¿Por qué? Por la que tengo que restar esta curva que está más abajo de la potencia absorbida por rozamiento. ¿Sí? Y va a estar dado por este cociente, entre la potencia efectiva y la potencia indicada. Potencia efectiva que sí la mido en el banco de prueba. En el banco de prueba tengo la potencia efectiva. También puedo medir indirectamente cuál es la potencia indicada, porque en realidad no mido la potencia indicada, sino que puedo medir la potencia de rozamiento, es decir, lo que yo pierdo por rozamiento. Entonces lo que se hace es un ensayo de Morse, que se conoce como ensayo de Morse, que es desconectar un cilindro, dejarlo que trabaje por arrastre, y si tiene, supongamos que tiene 4 cilindros, medir la potencia en el banco que me generan los otros 3 cilindros. ¿Sí? Después conecto ese primer cilindro, desconecto el segundo, vuelvo a medir la potencia, ¿sí? Que me eroga el motor, con un cilindro, el segundo cilindro arrastrado y funcionando en 3. Y así con los 4, los 6, los 8 cilindros que tenga el motor, y después mediante una fórmula se calcula cuál es la potencia por rozamiento perdida. ¿Sí? Y esa se le resta se le suma, mejor dicho, a la potencia efectiva, y eso es lo que me da la potencia indicada. ¿Está? Es lo que finalmente me da la potencia indicada. Pues la potencia de rozamiento, ¿qué va a ser? La indicada menos la efectiva. ¿Se entiende? Es decir, se deja que entre, digamos, admisión, pero no se produce ninguna combustión en ese cilindro que desconecte y trabaja por arrastre. Es decir, los otros 3 cilindros lo arrastran. Entonces ahí yo veo el funcionamiento por rozamiento de ese cilindro. ¿Se entiende lo que se hace? ¿Sí? Sí, 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 sí. Perfecto. Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, y el rendimiento total o global va a ser el que me da el análisis completo de todas las pérdidas que tiene el motor en función de la energía del combustible consumido. Es decir, de ese combustible que representa el 100% de la potencia calórica, ¿cuánto es lo que realmente aprovechamos? Entonces, el rendimiento global va a ser la multiplicación del rendimiento mecánico por el rendimiento indicado. Es decir, es el rendimiento indicado por el rendimiento mecánico. Eso me va a dar el rendimiento global. ¿Sí? Entonces, ustedes después van a ver que hay distintas formas de cálculo y distintos problemas que pueden llegar a aparecer, donde o me den la potencia efectiva o me den la potencia, no sé, la potencia indicada y yo tengo que calcular el rendimiento indicado o el rendimiento mecánico y a partir de ahí saque el rendimiento térmico total, ¿no? Bien, fíjense, si todo esto que estuvimos charlando lo volcáramos en una tabla así resumida como para tener una idea de lo que veníamos hablando, lo que vinimos hablando hasta ahora, vamos a tener en un ciclo Otto pérdidas térmicas entre un 60 y un 63%, pérdidas mecánicas entre un 10 y un 12%, ya están en un 70 o un 75%, alrededor del 30% vamos a mandar en un motor Otto de rendimiento efectivo, y en el diésel un poquito más. ¿Sí? Tengo un mejor aprovechamiento por lo que hablábamos antes, como yo comprimo aire, ¿sí? Y recién combustiono allá arriba, tengo mucha menos pérdida de energía en el proceso de combustión, no estoy comprimiendo mezcla, estoy comprimiendo solo aire. Entonces tengo una eficiencia en lo que significa la pérdida por rendimiento térmico mucho más alta que en el diésel, que el Otto. ¿Sí? Y después lo otro se mantiene más o menos parecido a lo que son las pérdidas mecánicas, porque los elementos mecánicos que tengo en juego son iguales, es lo mismo, ¿sí? En un motor. Pero tengo un rendimiento efectivo un poquito más alto. Y es verdad, rinden mucho más los motores
diésel. Bueno, acá tenemos lo que esto lo van a ver en los problemas en los libros como diagrama de Sankey, ¿sí? Para el motor Otto y para el motor diésel, digamos lo que grafican Sankey con Y termina, que hace un gráfico de cómo se distribuyen las pérdidas en cada una de las etapas del trabajo del motor. Bueno, ¿hasta acá se entendió? ¿Sí o no? ¿Me siguieron? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Sí, todo en orden. Todo en orden. Bueno, vamos a ver un problemita. Y vamos analizando cómo vinculamos cada uno de los datos que nos dan. Miren, tenemos este problema. Un motor diésel, 112 HP, girando a 3000 vueltas, 6 cilindros, 4 tiempos, diámetro del cilindro 8 centímetros, carrera del cilindro 10 centímetros. Se determinó un volumen aspirado en condiciones normales de 210 metros cúbicos por hora y el consumo de combustible es 21 kilos por hora. Del diagrama indicado se conoce la potencia, que es igual a 127 HP. Tomar para el cálculo un poder calorífico inferior de 10.000 kilocalorías por kilo. Y entonces nos pide calcular todos los rendimientos. Un tema que es muy importante, siempre que ustedes hagan un cálculo, es una foto. Acuérdense que es una foto. El motor girando a 3000 vueltas. Y vamos a hacer el cálculo. Si yo cambio las RPM, cambia todo. Cambia absolutamente todo. Todo. Yo cambio las RPM y trabajo. Como ustedes recuerdan que vimos las curvas características, yo cambiaba las RPM a la izquierda o hacia la derecha, obtenía distintos par torsor, distinto consumo específico, distinta potencia. Bueno, cuando hacemos el cálculo y eso mismo lo aplicamos a formuleo, vamos a tener instancias distintas. Por eso cada vez que analizamos es un régimen, ¿sí? Es una foto. ¿Está bien? Es una foto. Bueno, entonces nos pide rendimiento indicado. Bueno, entonces el rendimiento indicado habíamos dicho que era la potencia indicada dividido la potencia calórica. La potencia calórica era el poder calorífico inferior del combustible que me lo da por el consumo, por la tasa de consumo horario del combustible, que es 21 kilos por hora. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago? Una cuenta directa, 127 HP dividido la factorización de estos dos valores. Ahora bien, lo tengo todo en distintas unidades y yo tengo que acordarme siempre que esto es adimensional, no me puede dar HP un rendimiento. Entonces tengo que buscar las equivalencias. Para hacer las equivalencias, como abajo tengo kilocalorías, para hacer la equivalencia entre kilocaloría y HP, busco el equivalente mecánico del trabajo, el equivalente calórico del trabajo, que es 640,2 kilocalorías por hora HP, para que todo esté cancelado, ¿no? Y no tenga problema. Y nos da el rendimiento indicado, que es 0,387. ¿Sí? Este es el rendimiento indicado. Es simplemente una cuenta, hay que interpretar los datos que tenemos y hacemos la cuentita. Segundo rendimiento, el rendimiento mecánico. Bueno, si tengo la potencia efectiva, ¿sí? Que es esta que está acá, y tengo la potencia, porque acá me dice que del diagrama indicado se conoce la potencia, 127 HP, bueno, es directamente el cociente entre 112 y 127. Lo tengo explícito los datos. Y esto nos da el segundo rendimiento, 0,882. Fíjense que es un rendimiento, como les decía, alto. ¿Sí? Debería ir un poco más alto. Pero bueno, estamos haciendo un ejemplo. Bien, seguimos. El rendimiento global. ¿Qué es el rendimiento global? Y era la factorización de estos dos. Y nos da 0,342. Bastante bien para un motor diésel. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaba entre un 30 y un 40? 34,2. No está mal. ¿Sí? No está mal. Es un buen rendimiento. ¿Se entendió lo que hicimos hasta ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? Es aplicar las fórmulas que vimos antes. ¿Está bien? ¿Sigo? Bien. Vamos a ver ahora calcular el rendimiento volumétrico. Entonces,
de la definición de rendimiento volumétrico, nosotros decíamos que era el volumen realmente aspirado sobre el volumen ideal que yo quisiera de relación. Eso es lo que yo buscaba como relación. Entonces, en nuestro caso, el dato es el volumen de aire que nos da el que aspira el motor. Entonces, para resolver el problema necesitamos saber cuántas veces en una hora el motor podría admitir su volumen de cilindrada. Es decir, cuántas veces en una hora el volumen de cilindrada lo puede admitir el motor. Entonces, tratándose de un motor de 4 tiempos, habíamos dicho que eso pasaba una vez por cada 2 vueltas del cigüeñal, porque yo tengo el proceso de admisión una vez cada 720 grados. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Yo todo el ciclo completo lo tengo en 2 giros completos del cigüeñal, pero eso me pasa una vez cada 2 vueltas, porque la admisión la tengo una vez cada 2 vueltas. ¿Se entiende? Entonces, el rendimiento volumétrico va a ser este volumen aspirado, que va a estar dado por el volumen aspirado, sobre el volumen de cilindrada por el número de revoluciones dividido 2. ¿Sí? ¿Por qué el número de revoluciones dividido 2? Porque en realidad esto es dividido el número de tiempo. ¿Sí? Dividido el número de tiempo. Como sucede cada 2 vueltas, como tengo un motor de 4 tiempos, cada 2 vueltas es 4 sobre 2. Entonces me queda 2. Como el 2 me queda abajo, pasa para arriba. ¿Está bien? Entonces el rendimiento volumétrico para este cálculo va a ser, tengo que calcular el volumen útil, ¿sí? El volumen útil de cilindrada, el volumen unitario, perdón, de cilindrada que tengo los datos, pues tengo el diámetro del cilindro y la carrera del cilindro, calculo el volumen unitario de cilindrada, lo multiplico por 6 porque eran 6 cilindros, tengo el volumen de cilindrada total, con el volumen de cilindrada total, entonces reemplazo todos los datos que tenía. Recuerden que este aire aspirado lo tenía, que era 210 metros cúbicos por hora, me daba como dato. Y finalmente, si reemplazo todo esto, y acá de vuelta lo mismo, acuérdense que como es un rendimiento, tiene que ser adimensional, hay que buscar que todas las unidades cierren. Si yo arriba tengo cúbico y abajo tengo centímetro cúbico, tengo que buscar las equivalencias para que no me dé nada raro, ¿sí? Y finalmente tengo un rendimiento volumétrico de 0,774. Es decir, tengo un rendimiento volumétrico que dentro de los parámetros normales de un motor diésel es aceptable, ¿sí? Tengo un rendimiento aceptable. Es decir, ¿qué me está diciendo? Y que yo estoy en un 77,4% de eficiencia de llenado, de grado de llenado de ese cilindro. ¿Está bien? Llegó una eficiencia bastante buena, bastante alta. Habría que ver o habría que analizar, no lo tenemos como dato en este problema en particular, cómo es la relación aire-combustible y por ahí cómo puedo mejorar este rendimiento volumétrico. Pero a prima facie tendríamos un buen rendimiento global para este régimen, ¿no? Siempre acuérdense que estamos en 3.000 vueltas. Si yo cambio estas 3.000 vueltas, es decir, voy para atrás, ahora voy para atrás de vuelta, estas 3.000 vueltas, todo el problema empieza a cambiar. Por acá no pasa nada, es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo motor. Ahora, yo le cambio las vueltas y muy probablemente que lo que sigue para adelante de cálculo me cambie, el rendimiento volumétrico me va a cambiar. Si yo involucrara el momento torsor o el par torsor, seguramente va a cambiar. En este problema en particular no lo hicimos, pero no puede cambiar. ¿Sí? Es decir, siempre que hacemos cálculos son fotos. Recuerden siempre, son fotos. ¿Por qué? Pues saco una foto para esas RPM. Perdón, ¿me quedó algo más? A ver, creo que sí. No, ya terminamos. Creo que con el ejercicio terminamos. Sí, ya está terminado. Consulta. ¿Quién tiene alguna pregunta para hacer? Consulta. Escucho. ¿Ninguna? ¿Quedó claro?
¿Me puedo ir tranquilo entonces? ¿Cierro tranquilo? Sí, profe, quedó bastante claro. Tómense la libertad, para preguntar lo que quieran. Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces... Sí. Jorge, que no duden en terminamos. contactarnos cualquier cosa que necesiten, ¿ok? Por favor. Bueno, hasta Por la favor. vista, babies. Joaquín Chicos, Ñancupé, Joaquín Ñancupé. Sí, profe. Susana, ¿querías decir algo? Sí, Joaquín, yo te paso al grupo 9. Te paso al grupo 9, ¿ok? Bueno, perfecto, gracias. chicos, Listo, nada más. sí, acá quería contestarle a Juan García, pero se tildó, o sea que se tildó el sector donde estaba corrigiendo, revisando los trabajos. Mañana los espero, después pongo el enlace, hoy o mañana pongo el enlace a las 13:30 a 14:30. Más tarde no puedo esta vez quedarme, ¿sí? Para aquellos que necesitan alguna orientación, ¿sí? Ok. Buenísimo. Chao, gracias, Nos estamos viendo. Perfecto, profe. Nos Muchas vemos. gracias. Adiós, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.